¿verdad? El jefe de la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios. A la cuenta de tres, don Ernesto, 1, 2, 3, cuando guste, iniciamos. Muy buenos días. Para la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el Departamento de Investigaciones Criminales y la sección de Inspecciones Oculares, un gusto estar acá con ustedes compartiendo un poquito sobre asuntos de algunas buenas prácticas para realizar en los sitios de suceso. Una de las situaciones que debemos comprender para realizar nuestras labores en los sitios de suceso es un principio criminalístico existente desde hace muchísimos años, que es el principio de Lockhart o principio de intercambio de partículas. En relación con este principio es que indica don Edmund Lockhart, es que al haber un intercambio en el sitio de suceso de la parte imputada con la parte víctima de un delito, partículas de unos y otros se van a trasladar tanto de la víctima al victimario como del victimario a la víctima. De esa misma forma, el sitio de suceso también realiza ese tipo de intercambios. Entonces también pasan indicios o elementos o partículas del sitio de suceso tanto a la víctima como al victimario. Y de la misma forma, tanto el victimario como la víctima dejan partículas en ese sitio de suceso. Teniendo claros esta interacción o este principio técnico criminalístico, es que nosotros solicitamos la colaboración de los primeros respondedores, así como a los miembros de la prensa, que tener ciertos cuidados que para nosotros son importantes. El desplazarse dentro del sitio de suceso, tal y como lo menciona el principio de intercambio, hace que se trasladen o se lleven en las suelas de los zapatos o en los pies o demás en el calzado, se trasladen indicios de un lugar a otro. Para nosotros es muy importante la ubicación exacta de dónde se encontraban cada uno de los indicios, desde el punto de vista, llámense balísticos o llámense en elementos pilosos, y sobre todo cuando son indicios de tipo biológico, en los cuales podríamos estar hablando de sangre, por ejemplo, y que podrían no solamente trasladarse de un lugar a otro, sino que dejarían algunas marcas, como por ejemplo la figura del calzado, que la persona que majó esa sangre deje en los pasos que va realizando en el sitio de suceso. Ese tipo de cosas nos distraen de las vertientes reales de la investigación que estamos realizando. Entonces ese tipo de elementos, tener cuidado de no majar ese tipo de sustancias, de no patear indicios balísticos, eso nos ayuda bastante. Luego la otra situación es que nosotros trasladamos indicios de la misma forma. El principio de intercambio se aplicaría tanto a esos primeros respondedores y prensa en el sitio de suceso como a la parte imputada y a la parte ofendida. Entonces podríamos estar encontrando elementos de las personas que llegaron a ese lugar. Una de las cosas que nuestros instructores, nuestros agentes, cuando se ponen en contacto con los primeros respondedores, llámese Fuerza Pública, llámese Cruz Roja, bomberos, Policía de Tránsito y otros, es que cuando realicen algún cambio en el sitio de suceso, sea de forma consciente, de manera tal que nos puedan comunicar el traslado de un objeto, un arma de fuego, por ejemplo, u otro elemento que está circunscrito al área crítica del sitio de suceso, en el cual podría cambiarnos a nosotros las vertientes de investigación. Para nosotros es muy importante, si tuvieron que cambiar, por ejemplo, la ubicación de un arma de fuego. ¿Por qué? Porque no nos podemos explicar
la distancia que hay entre la ubicación del cuerpo y la ubicación del arma no es físicamente, es imposible. Entonces, ya una vez conociendo, miren, sí, nosotros realizamos este cambio, para nosotros es muy importante este tipo de situaciones. Ahora, con la nueva tecnología que aplican nuestros laboratorios de ciencias forenses en el sitio de suceso, por ejemplo, hay equipos con muy alta sensibilidad. Entonces hay situaciones en las cuales, como por ejemplo, el hecho de hablar en el sitio de suceso hace que dejemos ADN. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros al comunicarnos en el sitio de suceso, de alguna u otra forma siempre estamos expidiendo saliva. Y entonces esta saliva queda en el sitio de suceso y esa saliva lleva nuestro ADN. Entonces, eventualmente también nuestros equipos altamente sensibles del Departamento de Ciencias Forenses en algún momento podría estar identificando a esas personas y indico, esto nos confunde las vertientes de investigación. Estos serían, digamos, algunas de las elementos importantes de buenas prácticas: no tocar el sitio, no desplazarse dentro del sitio. Muchos de ustedes tienen equipos excelentes y demás que podrían hacer acercamientos sin necesidad de meterse tanto en el sitio de suceso, que podría de alguna u otra forma transformarlo y llevarnos por una vertiente de investigación equivocada. Más una instrucción para la prensa que para la gente, el ciudadano común y corriente, que realmente llegan primero que nosotros, incluso que la policía. ¿Cómo debe proceder la persona? Porque por naturaleza la gente es curiosa. Ayer encontraron una muchacha ahí porque unos otros estaban volando y la persona lo vio y se acercó hasta el lugar. Igual con un accidente de tránsito, igual cuando hay un robo y así. ¿Cómo debe proceder la gente para que, en la buena intención de ayudar, realmente lo hagamos? Si es que debe registrar con imágenes o videos, ¿cómo deben ser esas fotos y esos videos? ¿Cómo se deben registrar? Lo que nosotros, digamos, aconsejaríamos en el caso de la población en general, es básicamente, y uno de los elementos más importantes dentro de todas las personas que de una u otra forma estamos inmiscuidos en la seguridad ciudadana, es la verificación del estado de salud de las personas. Es decir, sin duda alguna, una de las partes más importantes es determinar si la persona tiene vida o no. Una vez que ya logramos comprobar que no, la persona está fallecida, que es lo que estamos aconsejando, que se retiren y no modifiquen absolutamente nada, salvo que sea para asegurar la vida de las personas. No aconsejamos tomar fotografías, ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el tomar fotografías que implica que tomen de diferentes ángulos, se desplacen en el lugar de los hechos y demás, y ese tipo de cosas son las que estamos aconsejando a nivel general, no solamente a nivel de prensa, sino a nivel de primeros respondedores, del ciudadano en general, que este tipo de acciones evitar de realizarla. Si por alguna situación desean realizarlas, que lo hagan lo más alejado posible del sitio de suceso. ¿Y a qué sanción o a qué se expone una persona que pueda intencional o hasta no intencionalmente a crear una sentencia? Si no hay intención, difícilmente se podría entablar algún tipo de acusación. Sin embargo, si hay toda la intención de hacerlo, si hay dolo, eventualmente podríamos realizar alguna persecución por obstrucción, ¿verdad? Usted mencionaba ahora, por ejemplo, que los cuerpos de socorro o policía, cuando llega al lugar, deberían notificar cualquier cosa que tuvieron que hacer por la dinámica del suceso para modificar la escena. Uno pensaría que eso se da por sentado, o sea, que siempre se hace así, pero no es siempre, o sea, no siempre les avisan a los inspecciones oculares que hubo algún cambio. Una de las situaciones, vamos a ver, no es muy normal. Sin embargo, hay situaciones en las cuales muchos de los eventos, es una cuestión más casuística que otra cosa, es que
se dan generalmente en los cambios de guardia. Entonces, las personas que atendieron, en los primeros respondedores que atendieron el caso y demás, se tienen que partir o alejar del lugar. ¿Por qué? Porque ya cumplieron con su turno y normalmente no son los mismos que nos atienden a nosotros cuando llegamos. Entonces, muchas de esa comunicación a veces es un poco ayuna, un poco corta, y a veces tenemos que reentrevistar, por ejemplo, a esas primeras personas que estuvieron en el lugar y ver las modificaciones que hicieron, cuáles fueron los movimientos y demás. Y parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer, el organismo de investigación judicial como tal, es la instrucción, el prepararlos, el capacitarlos para que ese tipo de comunicaciones se dé más fluido y, como usted menciona, que se dé por default, ¿verdad? De forma obligatoria. Eso, en cuanto a la gente que llega y altera ya las escenas con dolo, con intención, ¿qué tan común es? ¿Qué es lo principal que ustedes detectan? Digamos, ¿cómo hacen para detectar que hay una escena alterada de forma intencional? Vamos a ver, casos así propiamente de alteración del sitio de suceso, salvo evidentemente la persona imputada, ¿verdad? O la persona victimaria, que muchas veces hace modificaciones del sitio de suceso para tratar de ocultar el delito. Salvo ese tipo de situaciones, no hemos encontrado así que sean de ese tipo, sino más de curiosidad, más de recabar un poquito de información sobre el asunto que se estaba investigando. Sin embargo, nuestros agentes, nuestros peritos y médicos forenses atienden a circunstancias que tienen que ver con la reconstrucción de los hechos. Cuando se comienza a realizar la reconstrucción de los hechos, hay elementos, como yo les mencionaba, por ejemplo, el arma de fuego, que no es posible que un arma de fuego esté a 3 metros de una persona que recién, por ejemplo,